Estaba revisando los últimos detalles de un contrato complicado, como tantas veces lo había hecho. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre el perfil de los rascacielos de Chicago, pintando de naranja los cristales del despacho. Cerré el portafolio y me estiré en la silla, aliviada de haber terminado otra jornada agotadora. Fue entonces cuando sentí la vibración sutil de mi celular. Un número desconocido iluminó la pantalla. Dudé. Podía ser una llamada de spam o, peor, algún cliente insistente que no aceptaba límites de horario. Pero algo en mí me hizo contestar. ¿Señorita Valeria Torres? Dijo una voz masculina, con tono formal pero ligeramente tenso. Habla Bruno García, del Banco Geraysen. Necesito verificar unos datos de una solicitud de hipoteca vinculada a la propiedad en 720 Glenwood Drive. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Sentí como mi postura se tensaba. Fruncí el ceño, repasando mentalmente mis propiedades. No reconocía esa dirección. Nunca la había oído mencionar en mi vida. Debe haber un error, respondí sin vacilar, con la seguridad propia de alguien que controla su mundo al milímetro. No tengo ninguna propiedad ahí. Del otro lado, Bruno hizo una pausa que me pareció más larga de lo normal. Su voz bajó un tono. Entiendo su confusión, pero su nombre figura como cofirmante en una hipoteca solicitada por Lucía Torres. El corazón me dio un vuelco. Lucía. Mi hermana. Mi adorada, caótica y siempre necesitada hermana menor. De pronto, la atmósfera tranquila del despacho se transformó en una escena de interrogatorio silencioso. El bolígrafo que tenía en la mano se me resbaló entre los dedos y cayó al suelo sin que siquiera lo notara. Me quedé quieta, paralizada, como si alguien hubiera detenido el tiempo. ¿Cómo era posible? Perdón, ¿qué dice? Balbuceé. Los documentos fueron entregados por sus padres en la sucursal, continuó Bruno con una tranquilidad mecánica que contrastaba con el caos que empezaba a gestarse en mi interior. La firma en todos ellos coincide perfectamente con la suya. Por eso llamamos para confirmar ciertos detalles, debido a que el préstamo está entrando en etapa de mora. Una corriente de hielo me recorrió la espalda. Una tras otra, comenzaron a aparecer en mi mente pequeñas escenas que hasta entonces había descartado, la mirada esquiva de mamá cuando pregunté por la casa de Lucía en Navidad, los silencios incómodos de papá cada vez que mencionaba el tema de préstamos familiares y aquellos formularios que me hicieron firmar por temas del seguro médico durante el cumpleaños de papá. ¿Era posible que? Mis pensamientos eran una espiral incontrolable. Sentí una mezcla de ira, tristeza y un desconcierto profundo. Toda mi vida había sido cuidadosa, meticulosa, incluso predecible. Y ahora, todo se tambaleaba. Estaba siendo arrastrada a una situación que ni siquiera había imaginado. Necesito copias de todo, dije con voz quebrada pero firme. Ya. Por supuesto, señorita Torres. Se las enviaré por correo electrónico en los próximos minutos. Entonces hizo una pausa que ya no sonaba profesional, sino casi como si dudara si debía seguir hablando. Finalmente, lo soltó. Pero hay algo más, el préstamo tiene más de 2 meses de atraso. El saldo pendiente asciende a 178,000 pesos. Tuve que apoyarme en el escritorio para no caer. La cifra me golpeó como un puño en el estómago. $178,000. No eran unos cuantos miles. No era un error menor. Era un abismo financiero. Y, según el banco, yo estaba atada legalmente a él. ¿Está diciendo que soy responsable de esa deuda? Como cofirmante, sí. En caso de incumplimiento, usted sería igualmente responsable del pago. Sentí que el aire se volvía más denso. La habitación parecía cerrarse sobre mí. Lo que más me dolía no era el dinero, ni siquiera el riesgo profesional que implicaba esta situación. Era la traición. El hecho de que mi familia, la misma que había protegido toda mi vida, hubiera manipulado mi confianza, y lo peor,
mi identidad. Lucía siempre había sido la consentida. Impulsiva, soñadora, llena de proyectos sin terminar. Mis padres solían justificar sus errores con frases como es que ella es así o tú siempre puedes con todo. Pero jamás imaginé que esa narrativa se convertiría en una trampa real que amenazara con destruir mi reputación, mi crédito y mi futuro. Colgué la llamada sin decir más, con los dedos temblando. Abrí el correo y esperé. Y ahí estaban, los archivos adjuntos. Una carpeta con contratos, firmas, formularios, y mi nombre estampado una y otra vez, en tinta digital. Abrí uno. Luego otro. Y otro. Y en todos, mi firma. Perfecta. Precisa. Igual a la mía. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica. Tal vez había firmado sin saber. Tal vez era un error de identidad. Tal vez, pero sabía que no. Esa firma era demasiado perfecta. Demasiado familiar. Tenía el trazo de mamá. Tenía la redondez que usaba cuando firmaba mis tareas cuando era niña. Lo supe de inmediato. Había sido ella. O peor, habían sido los tres. Me levanté de golpe. Tomé mi abrigo. La ira comenzó a empujar al dolor. No podía quedarme ahí sentada viendo cómo desmantelaban mi vida. Era hora de hacer algo. De buscar ayuda. Y sobre todo, de descubrir hasta dónde llegaba esta red de mentiras. Porque una cosa era clara, esto no había sido un simple favor familiar, era una traición orquestada. La llamada aún resonaba en mi cabeza cuando colgué. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado sin que me diera cuenta. Respiré hondo y marqué sin pensarlo. Sabía que no podía enfrentar esto sola. El único que no me juzgaría, que entendería el caos sin pedirme explicaciones, era Gabriel. Abogado civilista como yo, mi mejor amigo desde la universidad y la única persona que conocía cada rincón de mi historia familiar. Falsificaron mi firma, Gabo. Mi voz era un susurro, aunque el despacho estaba vacío. Mi hermana. Mis padres. Los tres. La línea quedó en silencio solo por un instante. Estoy en camino, respondió con firmeza. Sin preguntas. Sin vacilaciones. 15 minutos después, Gabriel estaba en mi oficina. Tenía el ceño fruncido y los puños cerrados, pero su presencia me devolvió un poco de oxígeno. Abrimos juntos el correo. Los documentos del banco estaban ahí. Nítidos. Impecables. Fríos. Uno tras otro, mostraban mi nombre impreso al lado de una firma idéntica a la mía. Gabriel no decía nada. Observaba con una concentración quirúrgica, como si descifrar la caligrafía fuera una autopsia legal. No se parece a tu firma, dijo finalmente. Es tu firma. Asentí con la garganta cerrada. ¿Ves ese bucle en la A de Mendoza?, señalé. Lo hacía mamá cuando me firmaba las tareas en primaria. Cuando empecé a firmar como adulta, ella lo seguía haciendo. Siempre. Gabriel se apoyó en el respaldo de la silla y exhaló. La palabra delito se sintió como una campana repicando en una catedral vacía. Yo lo sabía, por supuesto. Pero escucharlo en voz alta lo volvía real. Inevitable. Me estaban arrastrando a una situación legal gravísima, y no por un enemigo externo, sino por las personas que me dieron la vida. Entonces, como si el universo tuviera sentido del drama, mi celular vibró. Mamá. El nombre apareció como una herida fresca en la pantalla. Gabriel me miró. Contesta, dijo. Pero con calma. Escúchala. Apreté el botón. Hola, mamá. Hola, cariño, respondió ella, con ese tono liviano que usa cuando finge que todo está bien. Tu papá está cocinando tus espaguetis favoritos, ¿vienes a cenar? Mi estómago se cerró. Quise llorar. Quise gritar.
Pero respiré. Perfecto. Porque yo también quería hablar de algo, del préstamo de Sofía. Silencio. Un silencio denso, incómodo, casi doloroso. Luego su voz, mucho más baja, temblando. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? Interrumpí. Sofía necesitaba ayuda, y tú vas tan bien. Sabía que entenderías. Me puse de pie, incapaz de contener la oleada de rabia que me subía por el pecho. Entender que, mamá, que falsificaron mi firma, que me metieron en una deuda de casi $200,000, que arriesgaron mi carrera, mi reputación, mi vida. No fue así. Respondió con rapidez. Demasiado rápida. Solo firmamos porque ella no podía, y tú siempre has tenido estabilidad. Solo era para darle un empujón. Empujón, repetí con sarcasmo. ¿Y cuándo pensaban decírmelo? ¿Cuándo me embargaran el sueldo? ¿Cuándo perdiera mi licencia como abogada? Ella guardó silencio. Sabía que no había excusas. Pero aún así, insistió. Somos familia, Clara. Las familias se ayudan. Me quedé helada. Esa frase, tan trillada, de pronto sonaba vacía. Un arma emocional. ¿Ayudarse, o ayudar solo a Sofía? Pregunté con frialdad. No digas eso, por favor. Ah, ¿no? Porque lo que hicieron no fue un gesto de amor, mamá. Fue manipulación. Fue delito. Ella lo va a devolver. Solo necesita tiempo. Está buscando un trabajo nuevo. Iba a hablar contigo, solo que todo se complicó. No. Ya hablaron. Falsificando mi firma. Eso fue hablar por mí. Cerré los ojos. Me dolía el pecho. Me dolía más que si me hubieran apuñalado. Esta noche voy a cenar, dije finalmente. Y más vale que estén los tres. Clara. Quiero mirarlos a los ojos. Escuchar de sus bocas por qué creyeron que podían arrastrarme con ellos sin preguntarme. Porque esta vez no van a salir impunes. Corté la llamada. Gabriel me observaba desde el otro lado del escritorio, sin decir palabra. Solo asintió, como si supiera que esa cena iba a ser el principio de algo mucho más profundo que una disputa familiar. Era el comienzo de una verdad que llevaba años acumulándose como una grieta en la pared, y que ahora estaba a punto de explotar. La noche cayó sobre Chicago con un aire frío, como si la ciudad supiera que algo estaba por romperse. Gabriel volvió a mi departamento pasadas las 9, con el rostro tenso y una bolsa de papel arrugada bajo el brazo. La dejó sobre la mesa sin ceremonia. Sándwiches de pastrami. ¿No has comido en todo el día? Yo apenas asentí, sin hambre. Él abrió su laptop sin esperar respuesta. Sabía que las noticias que traía pesaban más que cualquier bocado. Clara, necesitas ver esto. Giró la pantalla hacia mí. Una carpeta con mi nombre en el título. Al abrirla, comenzaron a desfilar documentos, solicitudes, extractos bancarios, contratos electrónicos. Todos con mis datos. Mi número de seguro social, mi dirección, incluso mi antiguo correo de la universidad. Hay 3 tarjetas de crédito abiertas a tu nombre en los últimos 6 meses. Las 3 al límite. Y además. Me miró con una mezcla de tristeza y rabia. Un préstamo personal de $50,000. También a tu nombre. Me quedé sin aire. Como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. ¿Qué? Me incliné hacia la pantalla, intentando entender. No podía ser real. ¿Y cómo? ¿Cómo lo lograron? Gabriel negó con la cabeza. Clara, para esto solo hace falta acceso a tus documentos. Y alguien que sepa falsificar tu firma. Alguien, con práctica. Pero no había terminado.
Gabriel hizo clic en otro archivo. Esto es peor. Usaron tu cuenta de inversión como garantía para un préstamo comercial. Hay registros en el banco. Tu nombre aparece como fiadora de un local que, según el registro, pertenece a Sofía. Pero yo no tengo ningún negocio. No importa. Los bancos vieron tu historial impecable y aprobaron sin muchas preguntas. Sentí que el mundo se ladeaba bajo mis pies. Me dejé caer en la silla, incapaz de sostener el peso de lo que acababa de escuchar. Cada palabra era una estocada. No solo habían tomado mi firma. Habían tomado mi identidad entera. Mi reputación. Mi confianza. ¿Y mi puntaje de crédito? Gabriel dudó antes de responder. Hace 6 meses era 812. Guardó silencio. Luego, con voz baja. Ahora está en 613. El número me golpeó más fuerte que todo lo anterior. Como abogada, ese dato lo decía todo. Mi carrera dependía de mi integridad, de mi responsabilidad financiera. Un puntaje como ese podía cerrar puertas que me había tomado años abrir. Me puse de pie, caminé hasta la ventana. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, indiferentes a mi ruina silenciosa. Gabriel, esto me puede destruir. No solo como profesional. Como persona, ¿entiendes lo que hicieron? Me robaron la vida sin levantar una pistola. Lo sé, dijo él, desde la mesa. Por eso no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Lo primero es congelar tu crédito. Esta misma noche. Lo segundo, reportar el fraude. Y lo tercero. Hizo una pausa. Llamar a Nora. Nuestra experta en delitos financieros. Tú y yo somos civilistas, Clara. Esto es penal puro. Asentí en silencio. Cada acción que él decía era como una cuerda a la que aferrarme para no hundirme. Y después, confrontación, completó él. Frente a frente. Quedé en la cara. Yo asentí. Esta vez no era por impulso. Era convicción. Necesitaba escucharlos. Mirarlos. Hacerlos entender. En ese momento, el teléfono vibró sobre la mesa. Sofía. Su nombre brilló como una bengala venenosa. Gabriel me miró con cautela. ¿Vas a contestar? Negué lentamente. No. Aún no. Ya no quiero palabras. Quiero hechos. Gabriel cerró la laptop. Me acercó la bolsa de sándwiches. Come, aunque sea un poco. Mañana va a ser largo. Tomé el envoltorio sin hambre. Pero obedecí. Porque sabía que lo que venía requería energía. Y frialdad. No podía derrumbarme justo ahora. Come, aunque sea un poco. Mañana va a ser largo. El silencio se instaló entre nosotros, solo interrumpido por los ruidos de la calle. Gabriel se quedó un rato más, en caso de que colapsara. Pero yo ya no tenía lágrimas. Solo una furia contenida y un deseo insaciable de justicia. No por venganza. Por dignidad. Habían cruzado una línea invisible. Aquella que separa el error del abuso. El descuido del crimen. Y aunque parte de mí aún quería encontrar una justificación, sabía que lo que habían hecho era imperdonable. No por la deuda, sino por la traición. Gabriel, sí. Mañana, no quiero que me acompañes solo como abogado. Quiero que estés conmigo como testigo. Él asintió, con la seriedad de quien ya lo sabía, siempre. Mañana, Clara, empieza la verdad. El silencio de la mañana me envolvía mientras subía las escaleras de la casa donde crecí. Cada peldaño crujía igual que en mi infancia, pero esta vez no era nostalgia lo que me apretaba el pecho. Era distancia. Una brecha emocional tan grande que ni los años compartidos, ni las fotos colgadas en las paredes podían cerrar. El aire olía a café y arrepentimiento. Entré sin tocar el timbre.
ya no me sentía invitada. Sofía estaba sentada en la mesa